Hola familias, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Varita Mágica de Edi, versión crianza y familia. Soy Raquel Bañuls, la directora de Psicólogos, y hoy estoy con Nerea, psicóloga sanitaria del equipo y especialista en infancia y adolescencia. Bienvenida, Nerea. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que pasa en casi todas las casas, pero que a veces nos desespera igualmente: los celos entre hermanos. Sí, yo creo que no. Muchas familias un poco están familiarizadas, ¿no? Con frases como, jolín, mamá, es que él tiene más que yo, ¿no? O su trozo es más grande que el mío, ¿no? O a ella le quieres más que a mí, ¿no? Sí, sí, No es sí. justo. Creo que estas son frases, ¿no? Que todos las hemos escuchado alguna vez o incluso si echamos la vista atrás las hemos dicho en algún Claro, momento, ¿no? claro. Sí, sí. Bueno, suelen aparecer, ¿no? Entre hermanos, hermanas Ujú. y aunque los padres estén convencidos, ¿no? De que les quieren por igual e intentan dedicarles el mismo tiempo, pues bueno, son frases que de una manera u otra, antes o después aparecen. Sí, luego está esto, la versión de los papás: si yo los quiero igual, si yo los he criado igual, ¿por qué no se llevan bien? ¿Por qué se dicen estos mensajes, no? Aquí un poco quiero empezar tranquilizando, ¿no? A las familias, Ujú. diciendo, ¿no? Algo importante, ¿no? Que los celos entre hermanos son normales. Completamente normales, ¿no? De hecho, muchas veces, ¿no? En consulta yo hablo de esta relación, ¿no? Un poco de amor y odio, de te quiero, pero al mismo tiempo fuera de mi cuarto, Mm. y ese buscarnos, ¿no? O echarnos de menos. Y desde ahí esa ambivalencia no es normal en ese vínculo y en esa relación de iguales en realidad entre hermanos. Ujú. Muy bien, sí, sí, son evolutivos los celos, y además hay que apuntar que la diferencia de edad entre uno u otro va a ser un factor. Luego seguro nos explicas súper bien, Nerea. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué existen estos celos entre hermanos? Decíamos, ¿no? Que en realidad los celos son completamente normales y una reacción, ¿no? Esperable dentro del desarrollo infantil, ¿no? Desde un poco ya el punto de vista evolutivo vemos que los celos tienen una función y la función es ayudar al niño a sentirse seguro con ese vínculo, con sus figuras de apego que son, ¿no? Normalmente pues mamá y papá. Entonces cuando el niño de repente, ¿no? Percibe que esta relación, que este vínculo puede estar, ¿no? Un poco influido, determinado, porque de repente hay un hermano, es cuando aparece, ¿no? Como esa manera de supervivencia para asegurarse de que, oye, mi relación con mis padres está a salvo, ¿no? Mm. Entonces, para un niño, pues el amor y esa atención de mamá y de papá, pues no son infinitos, ¿no? Sino que realmente para ellos es un recurso limitado. Por eso cuando entra en juego otro hermano, entra, ¿no? Quizá este miedo de decir, ostras, ¿qué va a pasar aquí en esta relación? ¿Qué significa esto, no? Ya sabemos desde la teoría del apego que los niños van a necesitar sentir, ¿no? Ese vínculo seguro y que lo trabajamos muchas veces, ¿no? Es una de las partes más importantes en un proceso de terapia, ¿no? Que acompañamos a que los papás y las mamás, las familias, de alguna manera trabajen ese vínculo de seguridad donde el menor se sienta visto y se sienta acompañado, ¿no? Entonces, cuando percibe que hay una amenaza en estas relaciones, cuando aparecen estos celos. Además, ya decíamos, ¿no? O apuntabas tú, ¿los celos van a ser iguales en función de la edad del menor? No. Ujú. Vamos a ir viendo que esas expresiones y esas conductas que van a mostrar pues van a ir siendo distintas, ¿no? Un niño más pequeño pues quizá puede expresarlo mediante regresiones, es decir, que muestre, ¿no? Comportamientos quizá anteriores de una edad más temprana, ¿no? Pues por ejemplo que de repente dormía solo y ha pasado algo y necesito volver a dormir con papá o con mamá porque tengo mucho miedo. Esto sería una regresión. Mientras que quizá, ¿no? Pues quizá un niño más mayor puede mostrarlo mediante comparaciones, enfados o incluso rechazo, ¿no? Hacia el hermano. No, es que mi hermano no me cae bien. Entonces Muy ahí típico. ya vamos viendo Mm. que son, ¿no? Como señales de una necesidad emocional que quizá pues no está siendo cubierta, ¿no? Y si lo vemos desde aquí, pues pasa de ser un problema, ¿no? A empezar a percibirlo quizá como un mensaje. Mi hijo con esta conducta o mi hija con esta conducta me quiere transmitir algo. Muy bien, muy bien. Y en este sentido, Nerea, ¿cuándo los celos
podríamos decir que son normativos, normales, y cuándo deberíamos preocuparnos los papás y mamás? Ok, cuando empezamos, ¿no?, a percibir pues ciertas conductas de búsqueda de atención, Ujú. de que nos solicitan, ¿no?, más presencia, más tiempo de juego juntos, cuando hay pequeñas peleas, incluso pequeñas regresiones, pero son puntuales, vemos que cuando los recogemos volvemos a pasar ese tiempo que nos están pidiendo de calidad con ellos, eh, vuelve, ¿no?, a esa estabilidad, a esa normalidad, pues desde ahí podríamos decir que son unos celos normativos, ¿no? Pero hay veces, ¿no?, que cuando esto se prolonga en el tiempo y la intensidad, en vez de ir disminuyendo, quizá, ¿no?, comienza a generalizarse, como decíamos, a extenderse durante más tiempo, pues aquí ya tenemos que revisar bien qué está pasando, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hay una agresividad física constante, la única relación ya no es amor-odio, es solo odio. Claro. Aquí, pues, ostras, tenemos que revisar qué está pasando, qué está desbordando tanto al menor, que únicamente puede relacionarse desde ahí. Ujú, O ujú. cuando pues hay una tristeza profunda, ¿no?, que se mantiene en el tiempo. Esa relación entre, ya no solo con el hermano, sino también, ¿no?, con sus padres, con sus mamás. Ya esto, el tiempo desde la tristeza, también tenemos que hacer una parada y revisar. O incluso cuando hay cambios, ¿no?, muy bruscos de comportamiento, nos vamos de un extremo al otro. Pues Ujú. todos estos casos serían, ¿no?, señales de alarma importantes que tenemos que revisar bien y ofrecer, ¿no?, al menor pues aquello que necesite para volver a regularse y no percibir, ¿no?, esa amenaza en ese vínculo. Claro, claro. Se me ocurre a mí, ¿no? Realmente, si estamos detectando esos celos, muchas veces cometemos algunos errores sin quererlo, ¿eh? Los papás. ¿Qué nos dirías que no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer ante esos celos, que de primeras pueden ser normativos y normales entre hermanos? Yo creo que uno de los primeros de los primeros errores que cometemos en los celos es intentar apagarlos, ¿no? O Mm, hacer como que no están, ¿no? Sin darnos cuenta o sin leer entre líneas ese mensaje que decíamos antes, ¿no? A veces con la comparación. Jolín, fíjate tu hermano que bien está, como, qué bien se porta, lo mucho que te cuida. Ahí en realidad estamos invalidando esa emoción, ese mensaje y no nos estamos tomando el tiempo necesario para darnos cuenta de realmente qué es lo que necesita nuestro hijo y que no está obteniendo. Eh, Como decíamos también, ¿no?, el invalidar esa emoción, además de la comparación, también es otro error. El no pasa nada, venga, que es una tontería. Pues esto, estas frases tenemos que intentar mm, guardárnoslas, ¿no? Si como adultos a veces alguien nos dice esto es una tontería y nos genera mucha frustración, pues imaginaos ahí un niño que realmente su cerebro todavía está en desarrollo y no puede, ¿no?, hacer ese análisis tan profundo de la situación, cómo debe de sentarle no pasa nada. claro, es que realmente ahí, cuando hacemos esto, no ayudamos al niño a que se dé cuenta y a que pueda aceptar que esto forma parte de la Claro. vida, de su vida, porque hasta hace nada igual estaba él o ella, ¿no?, como rey de la casa y de repente viene alguien más, bueno, pues requiere su tiempo de procesamiento, de darse cuenta y de adueñarse, de apropiarse y responsabilizarse de esa emoción. Claro, desde ahí tienen que tomar conciencia para también ellos mismos poner en marcha los recursos que necesitan para no percibir esa amenaza. No es Ujú, solo una tarea de los papás, sino un acompañamiento y un trabajo de todos. mm, Creo que muy bien. luego otro error, ¿no?, a veces también es el de solemos obligar a compartir todo, ¿no? Muchas veces me encuentro, ¿no?, esa demanda. Es que no quiere compartir con su hermana sus cosas. Y aquí también tenemos que bajar un poco ese grado de obligación, ¿no? Antes decíamos así, ¿no? Antes de grabar el podcast, si yo tengo un cacao en la sesión es mío, no lo comparto con todo el mundo, porque Claro. imaginaos desde ahí no es saludable. Mm, Pues a veces también tenemos que concederles este permiso a los niños de elegir cuándo quiero compartir, cuándo no, por qué no quiero hacerlo, cuán ujú, importante es esto para mí y qué me está, ¿no?, llevando a esa negativa a compartirlo, porque desde ahí va a ser más exacto. fácil también que lo entendamos y que incluso aprenda, ¿no?, este valor de compartir que es importante, pero desde una manera saludable. Ujú, ujú. Luego a veces también otro error es el de poner etiquetas. El travieso, ¿no? El que es responsable, el que es Ujú. bueno, el que es malo. Estas etiquetas en realidad nos acompañan después durante un largo periodo de tiempo y son muy difíciles de quitar y desde ahí ya le estamos colocando al menor en un rol para que siempre se comporte de esta manera. Claro, Entonces ahí claro. es importante, yo digo muchas veces, cambiar el ser por el estar. Muy bien. Está siendo
pues quizá un poco travieso, pero no es travieso, porque es más, lo podemos más mover, manejar, ¿no? Que Claro, desde ahí si... se permite el cambio. La otra es más estático, ¿no? No Exacto, podemos cambiar algo que no soy, o sea, que soy, pues no puede parece no como más serlo. inamovible. Claro. Y por último, ¿no? Pues intervenir también constantemente en los conflictos. A veces es importante, ¿no? Que ellos aprendan a regular realmente y a manejar esa situación y a encontrar Ujú, esa búsqueda de soluciones. Si yo no les doy la oportunidad para que negocien y encuentren una solución, mm. no están adquiriendo esta habilidad social tan importante que después se van a encontrar tanto en su día a día con sus amigos. Entonces ahí darles esos espacios de manera controlada va a ser súper importante para que aprendan a manejar ese Ujú, conflicto también. ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y si la diferencia de edad es muy grande o si son hermanos del mismo sexo? ¿Esto influye en la manera en que experimentan los celos entre hermanos? Yo creo que aquí lo tenemos que coger un poco con pinzas. Ujú, Influir, influye, pero no determina. ujú. Por ejemplo, cuando hay mucha diferencia de edad, normalmente la rivalidad al principio suele ser menor, pero quizá también la complicidad entre ellos es menor. Ayer, por ejemplo, en consulta, Claro, ¿no? Un adolescente me decía, es que en realidad me llevo 6 años con mi hermano y 8, entonces me cuesta compartir algunas cosas con sí, ellos. claro, desde ahí conectar, ¿no? No están en la misma Claro, etapa vital, entonces difícil. ahí vemos que las diferencias pues también de manera indeterminada influyen, pero no determinan, puede conseguir, ¿no? Al final me decía, bueno, en realidad sí veo que tengo algunas cosas y pues yo puedo ceder en algunos puntos Ujú, para conectar. ujú. Otras veces también, ¿no? Cuando son o no son del mismo sexo, pues a veces si son del mismo sexo suele haber más comparación entre ellos. Otro caso de ayer, ¿no? Dos gemelas que de repente ya empezaban a compararse su físico. Pues aquí quizá hay Claro. más comparación, pero al mismo tiempo cuando después estuve con la otra me comentaba, ¿no? Esa complicidad entre ellas, ¿no? Es que Nerea, esto le ha pasado a mi hermana y yo quiero defenderla. A veces esto desde aquí también lo podemos incluso observar esa conexión y esa Ujú, identificación, pero como decíamos, no determina. ujú, Yo ujú. creo que lo más importante al final es construir, ¿no? Un vínculo sano y seguro entre ellos sin esperar que la relación sea perfecta, indistintamente de esa edad o de si son o no del mismo sexo. Ujú. Perfecto, Nerea. Y ahora, y como último punto, algo práctico, ¿eh? Que siempre nos gusta darles a nuestras familias algo así como práctico, aplicado. ¿Qué debemos hacer para gestionar los celos y fomentar esa complicidad, perdón, entre hermanos, hermanas? Decíamos, yo creo que antes, ¿no? Ya hemos dado algunas pinceladas. Uno de los primeros errores era invalidar, ¿no? Pues Ujú, aquí ya tenemos la primera estrategia, ¿no? Y la primera esperanza para transformar esos celos, validar esas emociones, ¿no? Con palabras como entiendo que te hayas sentido así, quizá tienes razón, ha sido injusto, a veces pues no siempre todo puede ser tan justo como nos gustaría. De ujú, alguna manera estamos validando esa emoción y estamos ofreciéndoles, ¿no? Ese espacio para permitirse sentir y permitirse desde el sentir transformar esa emoción. Um, Otra cosa importante que tenemos que trabajar muy mucho con los menores es compartir espacios de intimidad, ¿no? Y de exclusividad. A veces me encuentro, ¿no? Con familias que me dicen, es que es súper complicado dedicarle un tiempo solo a uno de ellos, porque ujú. ¿qué hago con el otro, no? Pues aquí sí que va a ser importante que de una manera u otra dediquemos espacios a estar a solas, a cultivar esos momentos de comunicación, de confianza, para que ellos sientan, ¿no? Que ese vínculo pues, es único y especial entre ellos y que habrá momentos de compartir entre todos, pero que tienen que haber otros en los que, aunque sean 10 minutos, nos vamos un momento, me acompañas tú a comprar y hacemos no Exacto. sé cuánto. Si por Mm. el camino hacemos algo que te guste o te recojo, esto va a ser importante para, como decíamos, reforzar ese vínculo de seguridad. Desde ahí hay un ejercicio que mando muchas veces a las familias, que es que pongan fotos, ¿no? Una foto de todos juntos, una foto de mamá y una hija, otra foto de mamá y otra hija, otra de papá o con las dos, ¿no? De manera que, bueno, hay un montón de fotos, cuanto más hijos, pues más fotos, ¿no? Pero de manera que así, digamos, no es algo como más físico de ahora nos toca esto, ¿no? Ahora es mamá, tiempo de mamá con esta hija y luego será de esta otra, ¿no? Y damos la fotito y a ellos también les ayuda a decir, bueno, pues ahora
no es mi tiempo, pero bueno, lo será, ¿no? Les ayuda a respirarlo también y ayudarles a procesar, ¿no? A aceptar que esta nueva circunstancia es así, ¿no? Qué Para unos, bueno. para otros. Qué bueno, pues desde Mm. ahí, invitados todos los que nos A escuchan hacer a fotos y a hacer fotos imprimirlas, y a ponerlas imprimirlas, que no las imprimimos. en práctica desde ahí. Mm, También decíamos antes que un error era hacer comparaciones, pues tenemos que tratar de no tenerlas, ¿no? Y de celebrar la individualidad de cada uno con cómo es y lo que hace, y reforzar desde aquí pues que esa diversidad es lo que nos hace únicos al final. Am, También algo importante va a ser la llegada de un recién nacido, ¿no? Es algo que yo creo que es súper importante que mm. previamente a ese hermano mayor pues se le explique, se le dedique un tiempo con recursos, ¿no? Como cuentos, hablándolo, para que vaya haciendo esa anticipación de lo que va a llegar. Y una vez llega, también es importante involucrarlo en los cuidados del menor, ¿no? Que él de alguna manera se relacione y vaya trabajando ya ese estado, ¿no? de hermano mayor. Ujú. Desde ahí va a ser clave. Vamos a tener también que hacerles entender que equidad no es lo mismo que igualdad. Que a veces necesitamos tiempos distintos, por esto no lo que decíamos antes, pues igual no ha sido lo más justo del mundo, porque hoy he dedicado más tiempo al deber con tu hermano porque lo necesitaba y tú no has necesitado esa ayuda desde ahí, Mm, pero está bien. Como mm. decíamos, esto de la diversidad, ¿no? La recogemos desde ahí también. Muy bien. Eh, ¿Qué más cosas por aquí? Pues fomentar el trabajo en equipo, que aprendan, ¿no? a jugar de manera cooperativa, a Mm, reforzarse, a tener, ¿no? Herramientas también para cuando surja un conflicto, saber solucionarlo y mm, gestionarlo, darles esos espacios y esas oportunidades para que pongan en marcha todo esto. ujú. Incluso, ¿no? a reforzar constantemente esos momentos de complicidad, ¿no? Recuerdo a mis primas que de repente la pequeña tenía miedo de ir a recoger unos folios a otra habitación y su hermana mayor le dijo, te acompaño. Qué Pues desde ahí bonito, es súper qué importante bueno. después decirle, ostras, gracias por acompañarle, ¿no? Ha Mm, sido súper importante para tu hermana que lo hicieses. qué Esto bueno. también va a hacer que ellos de alguna manera quieran implicarse más. Ujú, ujú. Muy bien, Nerea, fantásticas estrategias, ¿no? Para poner en práctica. Bueno, y para cerrar, Nerea, una reflexión final para las familias que nos escuchan. Bueno, yo creo que me gustaría que las familias se quedasen un poco con la idea de que los celos entre hermanos no son algo que tengamos que eliminar, sino una oportunidad, ¿no? Para que ellos también aprendan a manejar situaciones y emociones difíciles. Entonces, pues son también un momento para enseñarles que el amor no se divide, sino que se multiplica, ¿no? Y que incluso en el enfado, pues estamos trabajando ahí el vínculo seguro entre ellos. Qué bonito, Nerea. Pues entonces, la próxima vez que nuestros hijos o hijas discutan, respirad, validar las emociones, ¿no? Darles el lugar y recordamos todos que están aprendiendo a relacionarse, ¿no? Y que pues, los papás y mamás estamos ahí para guiarlos y acompañarlos. Exacto, desde ahí. Muchísimas gracias, Nerea, por acompañarnos y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. A ti.